A veces es fácil escribir sobre la vida o sobre un ser humano en particular. Simplemente hay que ser buen observador y darle un fondo al personaje con el que nos podamos identificar. En el caso de un héroe hay que esmerarse un poco más y para crearlo hay que utilizar técnicas de guión o de escritura más avanzadas. Es difícil, pero se puede. ¿Pero qué pasa cuando nuestro héroe no es un hombre? Hoy vamos a hablar de la pregunta que me ha llevado rondando la cabeza desde que vi La Guerra del Planeta de los Simios. ¿Por qué empatizamos con César? Yo creo que la respuesta más fácil a esta pregunta es: César es un personaje muy bien escrito, brillantemente interpretado por un ser humano, que es Andy Serkis, y con valores humanos. Y es verdad, pero eso no lo hace un héroe. Tenemos que creernos que César es un mono, que es un héroe, y además ponernos en su lugar. ¿Y cómo se hace esto? Vamos a desglosar los motivos que, a mi juicio, hacen de César uno de los mejores héroes jamás escritos. Para entender lo que quiero decir a continuación, tenemos que volver a un vídeo que hice hace tiempo. ¿Recordáis lo que hablábamos de que en Guardianes de la Galaxia estaba lo que Robert McKee llama los 3 niveles de conflicto? Bien, pues en César se cumple que en las 3 películas se explora un nivel de conflicto distinto. Por un lado, tenemos que en la primera película, El origen del planeta de los simios, lucha contra la sociedad, es decir, explora su conflicto extrapersonal. En la segunda película, El amanecer del planeta de los simios, lucha contra su propio pueblo, en este caso contra Koba. Aquí tenemos un conflicto personal. Y en la tercera película, La guerra del planeta de los simios, asistimos a una lucha interna de César consigo mismo. Tiene que luchar para no convertirse en su propio antagonista. Y ahí tenemos el conflicto interno. No son los únicos conflictos que tiene durante la trilogía, pero sí los más importantes. Me resulta especialmente interesante esto si tenemos en cuenta que este modelo se acopla perfectamente a la lucha de valores que voy a explicar a continuación. Cuando vemos una película, tenemos muy presente que hay personajes que tienen distintos roles. Los más importantes quizá sean el protagonista y su antagonista o villano, y es tan importante el villano como el protagonista, ya que representa la antítesis de nuestro héroe. Y no solo eso. Cuando vemos una película en la que nos ponemos del lado de alguien, no solo nos ponemos de parte de una persona, o un chimpancé en este caso, también elegimos unos valores, lo que representa, y en definitiva, una forma de entender la realidad. Es importante que estos valores se vayan definiendo y que no se pongan sobre la mesa desde el principio de la película. Estos valores no se transmiten en una conversación entre nuestro héroe y el villano. A medida que se va desarrollando la historia, el héroe se va distanciando más y más del villano en valores. En Origen, César comienza mostrando que la familia es importante, a la par que los seres humanos en la empresa de genética donde trabaja Will demuestran que para ellos es importante la ambición. Son dos cosas que podrían ser buenas en principio. Continúa la película y César empieza a coquetear con el sentido de la justicia y la empresa, en lugar de preguntarse de si lo que está haciendo es o no perjudicial, solo persigue resultados y beneficios. Termina la película y hay un enfrentamiento claro. César lucha por su pueblo, que se ve obligado a marcharse, y los seres humanos intentan acabar con ellos y ejercer cierta opresión sobre ellos. Y esto solo en la primera película. Si seguimos analizando, nos encontramos algo parecido con la segunda. César y su antagonista comparten el primer valor. La comunidad es lo más importante. Después, César vuelve a demostrar que su familia, ahora completamente nueva, es prioritaria por encima de los seres humanos que necesitan de su ayuda, aunque finalmente ceda. Koba, en cambio, ve en esto una oportunidad para conseguir poder. Finalmente, Koba dispara a César y somete a su pueblo con técnicas crueles, llegando a matar a Ash, el hijo de Rocket. Sin embargo, César, gracias a su compasión, encuentra en los humanos unos aliados que le ayudarán a derrotar a Koba. Lo más interesante llega ahora, en la guerra del planeta de los simios, donde César lucha contra sí mismo. A pesar de tener motivos para odiar a la raza humana, César se muestra tolerante con Nova, aunque también se muestra inflexible cuando alguien amenaza a su pueblo. Asimismo, se muestra irresponsable actuando en solitario cegado por la venganza y se muestra responsable arriesgando su propia vida en el campo de trabajo y misericordioso cuando tiene que enfrentarse al general, que es el objetivo precisamente de su venganza. ¿Os habéis dado cuenta? Son antónimos.
¿Qué mejor manera de representar un conflicto interior que con antónimos? Para ver el segundo motivo y revisitar los cimientos del héroe, tenemos que consultar al mejor héroe de la historia. Batman, y en especial la trilogía de Christopher Nolan, se basan en la idea de que los actos que hacemos nos definen. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Un héroe, cuando toma una decisión, tiene que tener una balanza equilibrada. Está claro que si tenemos un caso en el que Batman tiene que elegir entre salvar a Rachel o no hacerlo, la decisión está clara. No pierde nada si salva a Rachel y pierde absolutamente todo si no lo hace. Sin embargo, hay varios momentos en los que la decisión se complica. Por poner un ejemplo, Ra's al Ghul llega a la ciudad e irrumpe en una fiesta de cumpleaños en la que Bruce Wayne está reunido con gente importante de Gotham. Ra's al Ghul le da dos opciones: o deja que todo el mundo vea que él es Batman, o arruina la reputación de su familia, que es prácticamente lo único que le queda de sus padres. You let these people go. You are welcome to explain the situation to them. César también tiene este tipo de decisiones. Por ejemplo, en la primera película decide quedarse en el centro de animales para salvar al resto de monos en lugar de tener una vida más o menos feliz con Will. En la tercera parte hay un momento en el que prefiere que le peguen un tiro y sacrificar su propia vida a que se apague la llama de revolución que se estaba encendiendo entre los demás primates. Las grandes historias que vemos o leemos no son solamente una secuencia de eventos o sorpresas diseñadas para entretener a la audiencia. Es una secuencia de acciones con implicaciones morales. Estas decisiones van conformando los valores del héroe. César toma decisiones basadas en sus valores morales y, otra vez más, las decisiones tienen contrapartidas incluso cuando los valores son buenos. En esta escena se define un valor moral, la familia. Un valor que va a acompañar a César a lo largo de toda la trilogía. Protege al padre de Will y debido a esto se ve forzado a atacar a un humano, lo que deriva en que le encarcelan. Entendiendo la película como un camino hacia la gran decisión moral, podríamos definirla usando la siguiente estructura. El héroe tiene una necesidad moral que empieza con una carencia muy gorda, una autorrevelación, y esa autorrevelación le lleva a una decisión moral. En el origen del planeta de los simios, César quiere ser un niño normal, salir a jugar y llevar una vida como cualquier otro. Su debilidad o carencia en este aspecto es que no encaja en su entorno, principalmente porque es un chimpancé en un mundo de humanos. De esa carencia nace su autorrevelación. Debe buscar su hogar porque no pertenece al mundo en el que se le ha criado. Caesar is home. Toma una decisión, que es exiliarse con otros primates dejando atrás a Will, aunque eso suponga no volver a verle más. En el amanecer del planeta de los simios, César lleva 10 años viviendo sin contacto humano y quiere crear una comunidad perfecta en la que todos los simios convivan en paz. La debilidad en este caso es que presupone que no hay humanos y por tanto no hay factores externos. La autorrevelación llega cuando César se da cuenta de que el impedimento para hacer esta comunidad no es externo sino interno, ya que no todos los simios son buenos, como demuestra Koba. La decisión que toma es colaborar con los humanos, estos factores externos, a pesar de que pone en peligro la vida de su propio hijo, y así acabar con Koba. En la guerra del planeta de los simios, los seres humanos logran infiltrarse en el hogar de César y asesinan a gran parte de su familia. César tiene la necesidad de vengar a sus seres queridos. La debilidad es que no quiere convertirse en Koba. La autorrevelación llega por parte de, precisamente, el asesino de su familia. César se da cuenta de que en una guerra todos pierden. Un líder puede llevar a la extinción a su propia especie, y es por esto que decide ser compasivo al contrario que los humanos, y no convertirse en Koba. En lugar de eso, lleva a su pueblo a un lugar alejado de la guerra, con comida para todos, y se deja morir. En fin, que esta trilogía es un ejemplo de una trilogía hecha con cariño, conocimiento y sobre todo coherencia. Espero que os haya hecho pensar en la psicología de César
y que a los que os hacíais la misma pregunta que yo, al menos tengáis algo donde apoyaros. O a lo mejor no, a lo mejor es más sencillo que todo eso. A lo mejor es que César simplemente es más humano que muchos de nosotros.